La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias al libro de Génesis, al capítulo 3. Capítulo 3, del versículo 1 al 24. Amén. Subtítulo dice: desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como él, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirás, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Buen Dios,
Muchas gracias por tu palabra. Te suplico, Señor, que hables esta tarde a nuestras vidas. Sabemos que como amantes de tu gracia, de tu amor, deseamos, Señor, ser enseñados en tu palabra para corregir, Señor, todo aquello que a ti no te agrada. Y especialmente, Señor, en nuestro desarrollo y nuestro vínculo como familia. En este mes vamos a hacer todo el empeño, todo el esfuerzo como iglesia, Señor, para enseñar a tus hijos, para enseñar a tus familias, para que sean guardados, Señor, de sus pasos, de sus decisiones, de sus acciones, y puedan vivir, Señor, de acuerdo a tu santa y soberana voluntad. Amén y amén. Quiero compartir esta tarde bajo el tema: hagamos el mejor esfuerzo para edificar una familia sólida. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para edificar una familia sólida. Yo creo que desde el principio Dios ha estado sumamente interesado en la familia. A grado tal que cuando creó al hombre, creó a Adán, y Adán no tenía compañera. Entonces vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una mujer. Y esa pareja es la primer familia sobre la tierra, el primer matrimonio. Porque cuando una joven y un joven se casan y se matrimonian, no tienen hijos, pero ese ya es un matrimonio. Esa ya es una nueva familia. Vean qué interesante. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Conocen a esas personas? ¿Qué es lo que ustedes pueden apreciar en esa imagen? Ven una familia, pero ¿qué les habla de esa familia? Ahí hay un tremendo mensaje que quiero yo que ustedes lo puedan asimilar y lo puedan proyectar en sus vidas. Yo hace algún tiempo les prediqué un mensaje y donde hice una referencia a dos familias, a dos patriarcas, Max Hook y Jonathan Edwards. Max Hook era un hombre muy adinerado, era un hombre que no quería nada con Dios. Algunos de ustedes se acuerdan, no quería absolutamente nada con Dios. Aunque su familia, sus hijos, su esposa le pedía que lo llevara a la iglesia, él rechazó autorizarlos, mucho menos llevarlos. Y hicimos un análisis, o se comentó el análisis que hace un investigador de estos dos hombres, de estas dos familias. Y Max Hook, 1700, se toman como 900 miembros, y ese señor que no quiso nada con Dios, toda su familia, no existe ninguna persona realmente que hubiese dado un fruto correcto y adecuado a la sociedad. Es más, al final dice que le costó al Estado en 1700 $1 billón el sostener todas las maldades de esa familia. Paralelo estaba el pastor Jonathan Edwards. Jonathan Edwards relata ahí toda su descendencia y habla que ahí hay médicos, hay prominentes escritores, hay diputados, hay hasta presidentes de la República. ¿Cuál es la diferencia que encontramos en ello? Es que Hook no quiso nada con Dios. Y el resultado es desastroso. Con aquellos que no quieren nada con Dios, el resultado al final, y ustedes posiblemente conozcan casos de gente o familias que han rechazado a Dios, viven una vida calamitosa. Al contrario, aquellos que sirvan a Dios. Yo traje esta foto porque yo puedo observar ahí tres generaciones. La primera generación
vemos ahí la pareja de nuestros pastores, realmente han sabido modelar a Cristo Jesús, no solo aquí, sino en todos los lugares donde ellos se mueven. Una segunda generación, los hijos de ellos. ¿Cómo están los hijos de? Y aquí todos damos testimonio. Tenemos entre ellos un pastor de jóvenes. Esa es segunda generación. Los hijos de estos pastores sirviéndole ya al Señor. Y yo he visto esta tercera generación, que son los que están chineando, he visto cómo el pastor anda comprando materiales bíblicos para instruirlo desde pequeño, porque la Biblia así lo dice, así lo establece. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es el mensaje que nos da esta foto, que nosotros podamos tener esa certeza, esa satisfacción de chinear, de cuidar a nuestros hijos, de chinear a nuestros nietos, de garantizar que ellos están buscando la presencia de Dios y que en todo momento van a glorificar a Dios y que van a ser de bendición no solo para la familia, no solo para esta iglesia, van a ser de bendición para esta nación. Porque probablemente allí tengamos nosotros funcionarios de primera línea de este país, que por cierto necesitamos gente cristiana comprometida con el Señor para que gobierne correctamente nuestra nación. Muy bien, vamos a la... Cuando una persona que tiene autoridad e injerencia en la familia y se aleja de Dios, definitivamente mantiene un distanciamiento de Él, las consecuencias son sumamente devastadoras y graves. Y el ejemplo que ponía, la situación del señor Hooke, a pesar de que era un hombre con muchos recursos, su dinero no fue suficiente para sostenerse durante el tiempo y su nombre quedó mal recordado. Qué lindo el hermano Jonathan Edwards, que supo enseñar la palabra del Señor, guiar correctamente a sus hijos, y es recordado como uno de los más grandes hombres de la historia en los Estados Unidos. Vea usted, las familias hoy enfrentan crisis por ignorar a Dios. Y tienen múltiples factores de desencadenantes, pero que esencialmente se justifican como parte de la ausencia de principios y valores. Hoy se puede afirmar que los hogares están enfermos. Los hogares están enfermos y sufren un desequilibrio que amenaza la felicidad de todos, la paz social, la seguridad de las personas y aleja la esperanza de lograr un mundo mejor. ¿Quién no está preocupado por lo que ocurre en este país? Yo preguntaría a las mamás, ¿están ustedes satisfechas con lo que hay en nuestro entorno, en esta linda ciudad de Apopa? Que sigue siendo linda a pesar de que los medios de comunicación se han encargado de establecerla como un ícono de violencia, de destrucción y de muerte. Apopa sigue teniendo gente bella. Y los que están haciendo daño no son la mayoría. Y nosotros estamos intercediendo por aquellos que están afectando esta ciudad. Pero oramos, actuamos, vemos cambios mínimos, pero nosotros queremos algo más fuerte. Y la pregunta, al ver las condiciones de la ciudad, ¿hay salida a esta grave crisis? Cuando estaba formulando esta pregunta, me remonté a los tiempos de la guerra. Muchos jóvenes aquí, cuando hablamos de la guerra, no lo entienden porque esto ya hace 20 y pico de años que se firmó los acuerdos de paz. Pero vea usted los que somos, ya tenemos canas y otros que comienzan sus canas. Yo creí que la guerra nunca iba a terminar. ¿Se acuerdan de eso? Que año tras año habían brotes conatos de acuerdos de paz y no se realizaba. Todos dijimos, esto vamos a vivir eternamente en esta guerra.
Sin embargo, hubo un giro. La mano de Dios, la providencia de Dios obró. Porque podían decir que no es así, pero ¿cómo no? El pueblo de Dios estaba orando porque esta situación cambiara en este país. La gente en el mundo estaba orando por este país. Y de repente aparecen los acuerdos de paz y viene la transformación y el cambio. Se callan las metralletas, las bombas, los aviones. Pero se nos olvidó que la paz tenía que venir acompañada de la posguerra y atender esa crisis. Sin embargo, hemos caído en otra situación más difícil. Pero la pregunta otra vez, ¿hay salida a esta grave crisis? Y la respuesta es sí. La respuesta es aún hay esperanza. Pero la clave está en volver nuestras familias a Dios. Ese es el secreto, que no debe de ser secreto. Debemos decirlo a gritos, que la respuesta a la crisis de esta ciudad es que la familia dé un giro donde tengo la espalda para ver el rostro de Dios. Porque este pueblo, este país, las familias, muchos van caminando y vamos corriendo a espaldas de Dios. Dios ha estado todo el tiempo buscando darnos la opción de transformar nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra iglesia, pero nosotros nos hemos aferrado a hacer lo que nosotros queremos y entendemos. Nosotros tenemos que ser sensibles a Dios y buscar depender en la mayor medida o en todas las medidas de nuestro Señor. Así es que sin duda sí hay salida. Debemos de permitirle al Señor que ocupe el primer lugar y nos ayude a edificar hogares sólidos, con pautas de vida que generen componentes de la pareja y alcanzar el pleno desarrollo personal y espiritual. Nuestras familias tienen que crecer espiritualmente, desarrollar un vínculo estrecho con Dios. Me pregunto, ¿cuántos de los que estamos en esta tarde aquí somos realmente amigos de Dios? Posiblemente se levanten todos y me digan, sí, todos somos amigos de Dios. Pero, ¿qué significa ser amigo de Dios? Amigo significa tener una relación, una comunicación fluida, no ocasional, porque un amigo, uno le abre el corazón, se comunica en doble vía. Y cuando usted no se comunica con su amigo o su amiga, a quien aprecia, a quien estima, le hace falta. Ya no se diga si hablamos de una pareja que tiene una relación sentimental y que está ese afecto cariñoso, amoroso. Cuando no la ve un día, se desespera. Pregunto, ¿cuántos de ustedes cuando no oran están desesperados por hablar con Dios? ¿Una mano? Tenemos dos manos. Y yo creo que todos nosotros estamos hablando de la familia. Estamos preocupados por la familia y yo sé que usted también. Y usted quiere que su familia sea exitosa, pero usted no puede ser una familia exitosa ni una persona exitosa, porque si usted ha perdido ese vínculo con Dios, si usted no tiene esa relación con Dios, Dios mío, ¿hacia dónde va? Porque nosotros muchas veces agarramos a Dios como que es bombero. Solo cuando aparecen conatos de incendio venimos, lo buscamos para que nos apague el fuego. Y no se trata de eso. Dios quiere una relación, quiere un diario caminar con nosotros. ¿Sabe que Dios siempre ha establecido desde el principio tener una relación con el hombre? Cuando creó a Adán y a Eva, Él se movía por el desierto. Él caminaba en el jardín del Edén todos los días con ellos. Disfrutaba su amistad. Y ellos rompieron su relación. ¿Cuándo? Pecaron.
El pecado destruye la relación con Dios. Veamos a Jesús. Jesús, ¿para qué escogió a los 12 discípulos? Sencillamente Él quería compañía, Él quería amistad. Ahora, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos encontró, porque, aclaro, a mí, en mi vida, en mi conversión, yo no encontré al Señor, porque Él nunca ha estado perdido. Él me encontró a mí. Muchos de nosotros decimos, encontré al Señor, y eso es incorrecto. El Señor nos encontró a nosotros. ¿Y en qué condiciones más críticas nos encontró? Si aquí diéramos tiempo para que ustedes testifiquen, yo creo que no nos alcanza la noche y la semana hablando de lo que Cristo hizo cuando lo salvó, cuando lo trajo a Él. En su amor, en su gracia, en su misericordia, se reveló a su vida, no importando el tipo de pecado. Eso se llama amor y misericordia. Debemos de recordar siempre que Dios nos concede la victoria en la relación de pareja y en la relación de hijo. Dios está pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro hogar. Repito, el matrimonio no es algo que lo haya inventado el hombre, sino que es algo que viene del corazón de Dios. Por lo tanto, Dios es el más interesado de que tengamos la mejor relación, que los conflictos que aparecen en el hogar, si nosotros hemos aprendido a depender de Dios, Él te va a resolver ese problema. Es probable que de repente surge un problema que vemos que nosotros, aquí se acabó todo en la relación de pareja. Pero cuando se nos enciende el foco y vemos que ahí está Jesús y acudimos a Él, por difícil que sea tu problema de relación con tu pareja, Dios va a resolverlo. Dios va a poner un corazón de carne, si es que se ha endurecido tu corazón, un corazón sensible, y te va a traer nuevamente a asumir la responsabilidad como cabeza de hogar. Otro aspecto que jamás debemos de olvidar es que Dios es el autor de la familia y trazó principios básicos y fundamentales para tener esa armonía. Algunos de nosotros creemos que no existen pautas claras y precisas en la Biblia para tener y guiar a nuestros hijos, la relación entre familias. Y yo creo que cuando cuestionamos de esa manera a Dios y a la palabra, es porque también nosotros hemos fallado en relación a escudriñar la palabra. Necesitamos familias, necesitamos iglesia, volvernos a las sendas antiguas. Necesitamos nosotros escudriñar la palabra permanentemente, todos los días, y especialmente hacerlo como familia. Nosotros hemos venido exhortándoles desde el principio de año y desde el año pasado de que es necesario y que es urgente que desarrollemos en nuestros hogares el altar familiar. Me gusta mucho el testimonio de la hermana Dinita de Galán, cuando ella habla de la reunión que tenían todos los días con sus papás y sus hermanos, y cómo este altar familiar permitió que se consolidaran en el conocimiento de la palabra, y no solo en el conocimiento también, sino en el llamado que Dios hace posterior a este grupo de hermanos. Y qué lindo es verlo a través del tiempo, de que todos ellos están sirviendo a Dios. Esto es producto del ejemplo que los padres dieron. Y esto es un consejo que les queda, que debemos todos los días hacer nuestro altar familiar. ¿Queremos proteger a nuestros hijos? ¿Quiere proteger a su esposo, a su esposa? Desarrollemos esta actividad. Y no te va a dar mucho tiempo. Si son 20 minutos, después vas a hacer 30 minutos, después 1 hora, porque van a comenzar a sentirle sabor y van a querer estar en la presencia del Señor, disfrutando del mover de su espíritu y del conocimiento de su palabra. El mayor problema del género humano y de los matrimonios es perder la intimidad con Dios.
La clave del éxito del cristiano es mantener esa intimidad con nuestro Señor. Vemos nosotros que el pecado llevó a Adán y a Eva a romper la intimidad con Dios. En Génesis 3, del 1 al 13, ahí nos relata cómo el pecado, cómo Eva prestó atención a Satanás, la sedujo para que tomara del árbol prohibido y cayó en un terrible pecado de desobediencia, y ustedes conocen las consecuencias. Sabemos que desde el inicio de la creación, un propósito indeclinable de Satanás ha sido la destrucción de la familia. Satanás no descansa. Satanás no duerme. Hay diferentes problemas dentro del seno de la familia, y que posiblemente en otra ocasión tengamos que tocar puntualmente cuáles son las responsabilidades de los varones, cuáles son las responsabilidades de las hermanas, dónde fallamos los varones, dónde fallan las hermanas, para que podamos enmendar, para que podamos corregir esas deficiencias, que muchas de ellas han sido producto de ese susurro de Satanás. Algunas veces la infidelidad se dan por la desatención de la hermana hacia su esposo, o viceversa, porque allá en mis tiempos, cuando yo era pequeño, las mujeres las apaleaban, hacían lo que querían, pero eran fieles. Ahora los tiempos han cambiado, se han revelado, pero también ha habido un cambio, porque cuando yo era pequeño lo único que había era radio. Después vino la televisión a colores, la televisión blanco y negro, después la televisión a colores, que en lapso bastante corto, pero la época del radio era tan puro, era la época de la inocencia, llamémosle así. Pero en estos tiempos tan complejos, donde la tecnología ha avanzado tanto, que usted, papá, se ha quedado atrás ya con respecto a estos avances tecnológicos, y usted no sabe qué está viendo su hijo en internet. Ahora niños con internet o con teléfonos inteligentes, que no son tan inteligentes porque si no, no envenenan la mente de la gente. De repente el niño anda y le aparece allí una figura pornográfica. Pues si el niño inocentemente la puede rechazar y no entiende, pero luego insiste esa imagen y persiste esa imagen hasta que atrae al niño. Y si nosotros como papá no tenemos cuidado de qué es lo que está aconteciendo con la mente y el manejo de la tecnología de nuestros hijos, vamos a terminar perdiéndolos. Es muy importante que nosotros cuidemos, porque Satanás está buscando todos los medios posibles para destruir nuestra familia. El pecado llevó a Adán y Eva que salieran de la presencia de Dios. Al romper la intimidad, Dios te rechaza. Es bien, amados hermanos, es importante nuestra comunión, nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. Si tú pierdes la intimidad con Dios, podría ser que estés en la iglesia. Pero necesitas revisar realmente si tenés una intimidad con Dios, que es lo más importante en la vida del cristiano. Allá estaba en el huerto del Edén. Sin embargo, el pecado hizo que la actitud de Dios hacia Adán y Eva cambiara, a grado tal que los expulsó, los sacó del huerto. Ahora, nosotros tenemos una preciosa oportunidad, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y ahora en Jesús nosotros podemos venir a Él. Si pecamos, podemos recurrir a Él. Él dice: hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenéis para con el Padre. Pero tenemos que ser sinceros, tenemos que reconocer que estamos fallando, tenemos que reconocer que hemos pecado y tenemos que venir a Dios. Pero muchas veces nos cuesta hacer eso, ¿cierto? Debemos, por nuestra seguridad eterna, por nuestra seguridad terrenal, por la seguridad de tu grupo familiar, varón, papá, mamá, revisa cuál es tu relación con Dios. Si estás caminando mal, si estás caminando chueco, esto es peligroso, porque estás afectando a tus hijos. Porque podrías estar aquí, pero esto es religión.
Pero Dios no quiere religión, Dios quiere una relación real, genuina, sincera con Él. Y cuando hablamos de relación, debemos de manifestar un cambio en nuestra conducta. Ese cambio solo produce el poder del Espíritu de Dios y esa relación sincera que manejamos con Dios. Ahora, si deseamos experimentar cambio y crecimiento en relación familiar, es necesario evaluar cómo anda nuestra vida e intimidad con Dios. Allá en el Salmo 51, Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Aquí Saúl, después de que había pecado, tremendo su pecado que la mayoría conoce, cuando se metió con Bersabé, y luego manda asesinar al esposo, a Urías Eteo. Y pasó un buen tiempo sin que él confesara su pecado. Pero cuando confiesa su pecado, Dios tiene compasión de él y restaura su vida. Y dice el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este es un buen paso que nosotros tenemos que dar, reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado, para que sea nuestra vida, nuestro hogar restaurado. ¿Sabes que tu pecado, algunas veces creen que solo es mío y que esto no afecta a otros porque es mío? Quiero decirte que estás equivocado. Tu pecado, si sos papá y estás viviendo en adulterio, o joven si estás viviendo en fornicación, ese pecado lo estás llevando también al hogar. Estás afectando a tu grupo familiar. Y si tú pones atención desde el momento que cometiste ese pecado, han habido cambios negativos de esa fecha a hoy. Ahora, o cambias o las consecuencias van a ser graves para tu vida y graves para tu familia. Ahora, Dios valora nuestro arrepentimiento y decisión de cambio. Versículos 16 y 17. Dice, porque no quiero sacrificio, que yo lo daría, ni quiero holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Dios es quien puede convertirnos en mejores cónyuges y padres. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí el salmista insiste en la necesidad de ser lavado, de ser limpiado. David fue un hombre hecho conforme al corazón de Dios y a pesar de ello falló, pero él sabía la importancia de la comunicación, la importancia de la relación con Dios, que no había cosa más grande y lo más fatal para él era estar ausente de Dios. Ahora, recobrar la intimidad con Dios es esencial para edificar familias sólidas. Necesitamos nosotros revisar y medir. ¿Realmente yo tengo una familia con suficiente solidez? Mi relación con Dios es tan profunda y tan fuerte que me garantiza mi vida y garantiza mi grupo familiar. Estoy actuando dentro y fuera de la iglesia y de mi hogar con integridad, o estoy siendo yo alguien que está cediendo a las tentaciones, está cediendo al susurro del diablo, porque la tentación no es mala, lo malo es caer en la tentación, porque creo que todos aquí tenemos tentaciones, pero lo importante es reconocer que nosotros podemos superar toda la tentación que nos venga a través del poder y la gracia del Espíritu, y una de ellas, uno de los
de las herramientas, de las armas que Dios nos ha dado para resistir la tentación, es la oración. ¿Cómo va a resistir usted la tentación si no ora? Orar es clave. Ahora la palabra. La lectura de la palabra es básica. Usted tiene que leer permanentemente la palabra, escudriñando la palabra. Y usted tiene que hablar con propiedad, con autoridad al diablo, como lo hizo Jesús. Jesús, cuando tuvo la tentación en el desierto, ¿qué hizo? Escrito está. Escrito está, escrito está. Lo mismo nosotros. Y dicen, el sabio ve el mal, dice la palabra, y se aparta. Pero si usted no lee la palabra, ve el mal y se avienta sobre él. Porque la palabra es la que nos hace soportar, nos hace vencer. Sin palabra nosotros vamos incluso a buscar el pecado, a buscar satisfacer los deseos de la carne. Por lo tanto, la lectura de la palabra es básica. Es importante enseñar a nuestros hijos a mantener intimidad con Dios. Pero pregunto, esa es una recomendación, es importante enseñar a nuestros hijos a mantener una intimidad con Dios, pero si yo no tengo una intimidad con Dios, ¿cómo puedo pedirle a mi hijo que tenga una intimidad con Dios? ¿Sabe? Los hijos, y usted puede hacer como una recomendación, sus hijos no van a hacer lo que usted les recomiende, porque ellos van detrás de su huella, ellos van a seguir lo que usted está haciendo. Así es que si usted quiere que sus hijos sigan las huellas de Dios, si quiere usted que sus hijos sean salvos, si quiere usted que sus hijos sean prósperos, si quiere que sus hijos sean protegidos, si quiere usted que sus hijos sean algo muy especial, pues entonces dé el ejemplo. No ponga y mande a sus hijos a orar, no mande a sus hijos a leer la palabra si usted no lo está haciendo. Llame a sus hijos y con ellos arrodíllese. Llame a sus hijos y con ellos lea la palabra. Esta es la mejor forma, familia, de protegernos. Esta es la mejor forma nosotros de cambiar las condiciones de esta ciudad, de este país. Ore, lea la palabra, comparta la palabra. Y no se olvide que Satanás estimula el orgullo, el resentimiento y la falta de perdón entre los integrantes de la familia para romper la unidad y la intimidad con Dios. Esos son graves riesgos que tenemos. La falta de perdón es producto de que nosotros no tenemos una intimidad con Dios. ¿Cómo es posible que en el hogar haya pleitos permanentes entre toda la familia y aún siendo miembros de una iglesia cristiana? ¿Verdad que no es concebible? Porque la palabra establece que nosotros no podemos abrigar resentimiento, abrigar rencor con nuestra familia. Ni dice con tu hermano, mucho menos con tu familia. Allí en el Padre Nuestro dice, si perdonáis a vuestros hermanos, el Padre también los va a perdonar. Pero si no perdonan a su semejante, pues el Padre no los va a perdonar. Es bien importante esa declaración. Segundo, Dios es el autor de la familia y trazó principios que debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Dónde están esos principios? ¿Dónde encontramos esos principios? ¿Ah? En la palabra. En la palabra encontramos esos principios. Los hijos siempre han estado en el plan de Dios. Dios conoce a cada uno de nuestros hijos y nos orienta para edificarlos. ¿Cuántos de ustedes, papás, mamás, han dedicado tiempo de rodillas? Y yo sé que todos, las mamás particularmente, porque recuerdo yo a mi madre y recuerdo a mi esposa,
que dedicaban sendos tiempos de rodillas orando por sus hijos, haciendo peticiones que en aquel momento a mí me parecieron un poco distorsionadas. Mi hijo de 5 años, su mamá estaba poniéndole manos, orando por su esposa. Pero en el tiempo he visto que realmente tenía razón, porque orar es hablarle al tiempo. Y nosotros, papás, tenemos que orar desde que nacen nuestros hijos para que garantice la seguridad futura. Porque en manos de Dios es que ellos tienen que estar siempre seguros. Y yo no voy a orar solo cuando sean, que estén de 20 y pico de años, que ya se van a casar. Yo he venido orando desde siempre porque Dios provea una pareja idónea a mi hijo y a mi hija. Todos ustedes, como yo, hemos hecho un tremendo esfuerzo para educar a nuestros hijos. Y queremos que nuestros hijos sean lo mejor en nuestra sociedad. Que alcancen las profesiones, que ellos tengan vocación. No los puedo obligar a que ellos estudien mi profesión, o estudien la profesión del abuelo, o de la abuela, o de la hermana. Ellos tienen que escoger de acuerdo a su vocación. Aunque algunas veces nosotros hemos tratado de influir, al menos en mi tiempo querían los papás que los hijos fueran médicos. La mayoría de los papás. No sabíamos qué era la universidad ni qué era ser médico, pero querían que fuéramos médicos. Y el problema es que cuando usted llega a la universidad se da cuenta que usted no tiene vocación para médico. En los primeros exámenes que ya hacen en la facultad, que le meten una sonda, solo las pruebas de laboratorio, ahí se le viene todo. Y dice, no, yo esto no lo quiero. Así es que uno tiene que respetar la vocación de los hijos y animarlos, estimularlos, para que ellos estudien lo que realmente tengan vocación. Y yo sé que ustedes están soñando con sus hijos. Ustedes aspiran a salir de la... ¿Saben? Algunos expresan de que sus hijos no los ponen a estudiar porque son pobres. Yo quiero decirte que la pobreza está en tu mente, no está en tu bolsa, está en tu mente. Si tú superas esa pobreza que ha atacado tu mente, vas a alcanzar el éxito. Muchos han vivido esclavizados por años y por siglos de que son pobres. Es una gran mentira del diablo. La pobreza está en tu mente, no en tu bolsa. Cuando tú superes esa mentalidad, el Señor te va a enseñar y te va a dar la alternativa. Va a dar cómo volver como joven, como familia, una familia emprendedora. Yo he visto salir de crisis a personas y a familias en esta ciudad, en el amor, en la misericordia de Dios, y vamos a seguir viendo más y más profundos cambios en la situación económica de esta iglesia y de esta sociedad desde Apopa. ¿Lo creen ustedes? Cristo quiere hacerlo. Tu hijo, tu hija, puede aspirar a las mejores carreras que haya en este país y nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y un sacrificio para que nuestros hijos salgan adelante. Y yo sé que se puede. Ya les he comentado, yo vengo de un pueblo, yo le digo la República de Santa María Ostuma. Vengo de ese lugar. Un lugar que cuando yo era pequeño, usted puede compararlo con el famoso libro de 100 años de soledad. Macondo, algunos de ustedes han oído 100 años de soledad y han visto y han leído esa impresionante ciudad, pueblo de Macondo. Un lugar donde no entraba la civilización. Pues así era Ostuma. Ostuma entraba un vehículo una vez a la semana. Y cuando era temporal, hasta que terminaba el temporal, podíamos salir del pueblo. Pero era un pueblo bien precioso. Pero ahí en ese pueblo mi mamá era la directora de la escuela y mi mamá tenía un concepto de la educación tan fuerte que creía que la pobreza y la condición paupérrima puede superarse cuando hay aspiraciones y cuando hay alguien que estimule y que anime a otros a salir adelante. Quiero decirles que mi mamá ayudó a varios jóvenes, pobres, entre ellos algunas personas que trabajaban en las propiedades de mis padres. En mi casa había una fábrica de almidón, donde allá hacía manual raspado de yuca, y estos hijos de estos señores mi mamá los animaba. Entre ellos
Había un muchacho que era hijo de leñador, hijo de raspadora, y hoy es un coronel efectivo de la Fuerza Armada. Sus hijos, 2 oficiales ya del ejército. Qué interesante, porque ellos superaron esa mentalidad de miseria, que la pobreza estaba en su mente, no en su bolsa, y podían aspirar a otras cosas. Podía pasar relatándote muchos casos de lo que vi a través de esa influencia y la ayuda que mi madre dio a estas personas. Es interesante. Y yo creo que nosotros como iglesia también debemos animarnos los unos a los otros y particularmente animar a los jóvenes para que ellos tengan aspiraciones como familia de ser algo grande. Si somos hijos de Dios, si somos príncipes, si somos pueblo escogido, pues Dios quiere bendecirte. No estoy hablando de teología de prosperidad, estoy hablando de ese Dios de poder, de gracia, que quiere cambiar como familia nuestras condiciones, nuestra estructura, que algunas veces nosotros le hemos tildado de miseria. Dios va a cambiar tu vida y tu familia. Dios es el autor de la familia y trazó principios que debemos enseñar a nuestros hijos. Dios es el autor de la familia y trazó principios que debemos enseñar a nuestros hijos. Los hijos al interior de una familia son bendición. Y debemos de verlo así. Los hijos son bendición para la familia. Aún en condiciones de crisis económica, no de pobreza, de crisis económica. Porque Dios te va a proveer por amor a esos niños, por amor a esos hijos. Dios no te va a abandonar ni te va a dejar. Pero lo llevo otra vez al principio de la oración, la lectura de la palabra, que desarrolla una intimidad y da una tremenda fortaleza a la familia. La fortaleza de la familia descansa en la unidad con Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. He querido compartir esta enseñanza porque sé que es muy importante para la familia. Yo sé que ustedes tienen tremendas aspiraciones como papá a salir adelante, como papá para ser un verdadero ejemplo de sus hijos, pero quieren también ver los frutos en sus hijos. Quieren ver esos sueños realizados. Esta noche, hable usted con el Señor. No importa la edad de su hijo. Póngale al Señor en sus manos y dígale el nombre de su hijo y de su hija. Pida perdón si usted en algún momento ha declarado que por su miseria, por su pobreza, por su escasez, no puede salir adelante ni puede ayudar a sus hijos. Quiero decirle una vez más que sí puede. Solo pídale perdón al Señor. Ponga en sus manos su vida, su pareja, su familia, y declare que el Señor tiene poder, tiene autoridad, y nos va a sacar adelante. Buen Dios, muchas gracias te damos en esta tarde. Porque nos has expresado ese profundo amor que tienes para con la familia. La familia es algo que tú instituiste. Y te pedimos perdón, Señor, si no hemos actuado correctamente en la conducción de nuestro grupo familiar. Perdónanos, Señor, si no hemos sido modelos a imitar por nuestros hijos. Perdónanos, Señor, si no tenemos esa solvencia
que expresó Pablo un día donde dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Nosotros como padres, como madres, papá, tenemos que tener esa solvencia de decirle a nuestros hijos, hijos, esposa, esposo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Perdona, Señor, si hemos maltratado a nuestros hijos. Si hemos creído, Señor, que nosotros somos dueños de la verdad. Y que no hemos dado oportunidad, Señor, de que nuestros hijos comuniquen sus sentimientos, que expresen sus frustraciones. No hemos ni siquiera, Señor, abierto espacios para que nuestros hijos consulten aquellos temas, Señor, que son tabú. Pero si nosotros no los abordamos, ellos lo harán, Señor, con personas no aptas, no capacitadas. Es más, Señor, si nosotros, aún siendo cristianos, no compartimos tu palabra, no compartimos tu amor con nuestro grupo, con nuestros hijos, pues otros, Señor, afuera les enseñarán a no amarte. Por lo tanto, Señor, trae preocupación a nuestras vidas para que nuestros hijos, Señor, sean instruidos correctamente en el hogar. Danos, Señor, el deseo de escudriñar tu palabra para que sabiamente, Señor, podamos contestar a cualquier pregunta que nuestros hijos hagan. Muchas gracias, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.